Hola, mis queridos hermanos en Cristo, mis amigos, hermanos, gentes que están viendo este video. ¿Cómo está? Dios me lo bendiga a todos. Am, Hermanos, amigos, amistades de aquí en YouTube. No he hecho más videos porque me fui, am, me fui de paseo. La semana pasada fui a una salida a visitar a algún amigo allá por Upland, California. Estuvimos con un hermano de la iglesia allá visitando y luego nos fuimos a pasear por ahí, de paseo. No voy a decir a dónde porque es un lugar bonito, pero es un lugar precioso. Y así podemos ir, si fuimos a visitar un poco la naturaleza también. Es bonito ir de vez en cuando a las montañas, a donde están los árboles y todo eso, ¿verdad? Es bueno porque puedes también estudiar las montañas y todo para saber cómo son, o sea, cómo es el área, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero ahora vamos a comenzar ya con el tema. El tema se va a hacer, se va a llamar la gran apostasía, que es el capítulo 17 del libro que estamos leyendo, que yo te estoy leyendo un libro que se llama El conflicto entre la gran controversia entre Cristo y Satanás y sus ángeles, Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Es un gran conflicto entre ellos, que muchos... Es tremendo el tema que estamos leyendo y ojalá que ustedes hayan visto el primero, el segundo y el tercero son los buenos temas, bien explicados, bien, o sea, analizados, leyéndolos y sacándolo de la Biblia, de la Biblia directo. Ahora no vamos a ir a la Biblia. Bueno, sí vamos a ir a la Biblia porque quiero leerle un texto bíblico donde habla de la apostasía, donde el apóstol Pablo habla de la apostasía. Pero la apostasía que vamos a leer ahora no es realmente la apostasía que habla la Biblia, ¿verdad? Porque lo que habla la Biblia es la apostasía que estamos viviendo ahora. Ahora, la mera verdad, están las iglesias, nuestras iglesias en una gran apostasía. ¿Cómo le puedo decir? Una gran apostasía cuando usted estudia la Biblia y mire que el pueblo de Dios está fracasando, está decayendo, se llama una apostasía, que no obedece a los reglamentos o al gobierno o a la palabra que Dios tiene establecido como gobierno, ¿verdad? La gente se desvía, el pueblo se desvía, hacen lo que quieren y se olvidan de Dios. O están en el pueblo y están cometiendo grandes apostasías como el homosexualismo dentro de nuestras iglesias. Hay pastores homosexuales, cositas así como, como Sodoma y Gomorra. La Biblia describe que cuando Cristo venga, el mundo va a estar como Sodoma y Gomorra, incluyendo entre el pueblo. Por eso Dios, antes que venga, tiene que zarandear su pueblo y sacudir el pueblo para que los malvados no aguanten y salgan. Quiere decir que Dios va a hacer una separación donde el trigo y la cizaña, donde ya el trigo es apartado de la cizaña en dos grupos. Y eso va a suceder muy pronto porque ahorita está todo mezclado. Hay hombres con hombres dentro de la iglesia que se casan y quieren ser dirigentes dentro de la iglesia y eso no está bien, ¿verdad? No es que no sean bienvenidos las personas de estas, pero no pueden tomar ni un cargo porque viven en un pecado. La mera verdad, yo voy a hablar lo que está escrito en la Biblia. No vamos a andar con rodeos, no vamos a andar, oh sí, Dios te va a llevar al cielo así. No, 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 no. La Biblia es claro. La Biblia es claro. Escrito está. Ni los que se echan con hombres, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los húltaros, ni los soberbios. ¿Qué más dice? Y etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. No vamos a ir a esos textos ahorita, pero vamos a entrar donde habla el apóstol Pablo de la apostasía que estamos viviendo hoy en día. Esto es la apostasía dentro de la iglesia que guarda los mandamientos del Señor. No estoy hablando, estoy hablando del mundial, pero en las iglesias locales, si hay pilares buenas,
en la iglesia pilares no van, si son buenos pilares, no van a permitir ese tipo de apostasía que entre en la iglesia local. No, está en la iglesia mundial, ¿verdad? Porque la iglesia es mundial hoy en día, ¿verdad? Pero en la iglesia mundial, si hay pilares en una de las iglesias locales que practican, donde es el yoga, donde practiquen el espiritismo, donde practiquen el homosexualismo. No estoy hablando que van a hacer cosas indebidas dentro de un templo, no, simplemente quieren tomar parte. Hombres que están casados con otros hombres quieren tomar parte, como ser pastores, ancianos, etcétera, 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 etcétera. Y transexuales también quieren ser ancianos dentro de la iglesia hoy en día. Cuando digo dentro de la iglesia, no, me refiero dentro de la organización de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Pero en general, pero en las iglesias locales, donde hay pilares buenos que saben bien que no permiten esas cosas. Si estás en una iglesia donde estás viendo cosas raras, apártate, salte de ahí y búsquete otra donde no están practicando esas abominaciones, porque el que se sienta en una de esas iglesias es participante de esas abominaciones. Y si estás en una de esas, exhorta y regaña y dile, escrito está así, así, así. Te van a sacar, pero a Jesús también lo sacaron. Tenemos que hablar, tenemos que decir algo, tenemos que defender nuestro fundamento de nuestra fe. Cuando miro yo algo, yo hablo, yo digo, pastor, esto no está bien, y ya. Mi trabajo es hablar. Si no hacen caso, ¿para qué congregarse en ese lugar? Porque entonces uno es cómplice de esas apostasías. Tenemos que apartarnos, buscar otro templo donde no se practique esas abominaciones, ¿verdad? Pero viene el zarandeo, mis hermanos, y el zarandeo es cuando van a sacar esas tipos de personas chucas, sucias, o sea, la cizaña fuera del pueblo. El pueblo tiene que ser purificado por medio de persecución, tribulación y todo eso. Y eso ya viene muy pronto, mis queridos hermanos. A los hermanos que están ahí, comiéncense, conságrense a Dios ahorita, oren, ayunen, estén más en relación con Cristo Jesús. Yo quiero, es un consejo que yo les doy. Conságrense con Jesús, tengan un buen amistad con Jesús, tengan un buen comunicación amoroso con Jesús. Jesús es el único que le da el poder y la victoria sobre el pecado y los salva de todo pecado. Te revienta, Él te puede ayudar a reventar todas esas cadenas de dolencia, sufrimientos, todo eso. Cristo es la única respuesta y no hay otro más que Cristo. No hay. Te lo digo por experiencia, ya viví la vida, ya hice todo. Y yo quería cambiar y no podía cambiar. Pero cuando entré con Cristo Jesús, Él me cambió y transformó mi vida, ¿verdad? Y falta más transformación, ¿no? O sea, estoy consagrado, sí, pero falta un poquito más. Y el cambio es cada día y cada noche, cada día es el cambio. Él te da el poder de decir no al pecado. Ojalá que tú aceptes a Cristo ahora. Vamos a ir a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Vamos a leerlo aquí. Voy a compartir la palabra de Dios y luego vamos a entrar a la historia de la gran apostasía, sobre la gran controversia entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Entremos a la Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos permita, segunda de capítulo 2, versículos 3 al 4. Y dice así: Pablo enviarte a los discípulos ahí, o a los otros apóstoles, vamos a decir, que porque ellos esperaban la segunda venida, y ahí los enviarte. Él también esperaba la segunda venida, pero Dios le estuvo revelando cosas al apóstol Pablo, y se le fue ya dicho de que Cristo no iba a venir hasta que entrara la gran apostasía primero. Vamos a ver lo que dice aquí. En el versículo 3 hasta el versículo 4.
Dice así: nadie os engañe de ninguna manera. Es una advertencia que hace el apóstol Pablo a usted y a mí y a los que están escuchando en este canal. Si ustedes son creyentes en Cristo o nada más están aprendiendo, ¿verdad? Pero de todos modos es una advertencia que Cristo dice aquí: nadie os engañe en ninguna manera. No tenemos que ser engañados de ninguna manera. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando que Cristo no va a venir sin que antes venga la apostasía. Venga la apostasía y sea revelado ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Y quién es este hijo de perdición? ¿Quién es? Pues ya sabemos. Allí ya sabemos quién es. Mis queridos oyentes, el Papa Francisco está haciendo movimientos que se están cumpliendo las profecías. Está cumpliéndose dramática cada día. El hombre de pecado, ya se lo dije en este momento. Y dice aquí, el hombre de pecado, el hombre de perdición. Y dice, el cual se opone y se exalta contra todo que se llama Dios o es adorado. Tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es el que dice, ven, pide perdón en un booth, o bien pide perdón por medio, le tienes que pedir perdón a Dios por medio de un hombre que no es Cristo Jesús? Este es un hombre de pecado, my man. Es una blasfemia. ¿Cómo vamos a pedirle perdón a un hombre cuando se le tiene que pedir perdón a Dios en el nombre de Jesucristo? A Cristo es el único que se le pide perdón. Y la apostasía ya entró. Y la apostasía existió de tantos años, pero ahora está peor más que nunca. Esta profecía ya se está cumpliendo hoy en día, mis queridos oyentes. Despiértense porque Cristo está a las puertas. Esta es una de las señales. Y no solamente en Mateo 24, donde habla de terremotos y hambre y pestes. Ahora están más rápidos esos terremotos, esas pestes, y hasta fuegos y lluvias, tsunamis. Estamos esperando un terremoto más grande y se va a sentir en todo el planeta. Pero Dios está esperando el tiempo y la hora exacta, porque Dios tiene su calendario, que eso va a pasar. Esa es una apostasía tremenda, mis queridos hermanos. Ahora bien, vamos a entrarle a la lectura de la pluma inspirada. Yo te puedo seguir hablando y predicando de estas cosas, pero el tiempo también se acaba, mis queridos hermanos. El tema es exactamente lo que vamos a leer, la gran apostasía. Vamos a ir atrás hacia el pasado, desde los tiempos antiguos. Les voy a leer una historia. Pongan atención. Dice, se me mostró el tiempo cuando los idólatras paganos persiguieron cruelmente a los cristianos y los mataron. La sangre fluyó en torrentes. Los nobles, los sabios y el pueblo común fueron igualmente asesinados sin misericordia. Estas personas estaban matando al pueblo de Dios. Los perseguían, los golpeaban, los mataban, los torturaban. Y sigamos leyendo. Y las cosas se repiten y van a repetirse en este tiempo. Tengamos fuerza, el poder del Espíritu Santo para soportar todo lo que viene. Porque viene. Familia, vamos a seguir leyendo, digamos. Familias adineradas fueron reducidas a la pobreza porque no estaban dispuestas a renunciar su fe. Aquí dice religión, pero yo digo fe. A pesar de la persecución y de los sufrimientos que esos cristianos soportaron y se negaron a rebajar sus normas. Tenían sus normas fuertes y no las bajaron. Fueron fieles
hasta la muerte de estas personas. Mantuvieron pura la religión. Se mantuvieron puro su fe en Cristo Jesús. Y vi que Satanás se alegraba y triunfaba acerca de los sufrimientos del pueblo de Dios. Satanás se goza cuando persigue al pueblo y los maltrata y los pega. El Satanás es un burlador, un charlatán. Y se lo digo. Pero Dios miraba a sus fieles mártires con gran aprobación. Y los cristianos que vivieron en ese terrible tiempo eran muy amados por él porque estaban dispuestos a sufrir. ¿Qué? A sufrir por su causa. Cada sufrimiento soportado por ellos aumentaba su recompensa en el cielo. Pero aunque Satanás se regocijaba porque los santos sufrían, aún no estaba satisfecho. El diablo quería más sangre, quería más. El diablo es malo. ¿Para qué le sirven al diablo si el diablo se goza verte perdido y callado y se goza verte todo ahí caído en ¿cómo se dice? En depresión y todo eso? Sigamos. Y también, y dice aquí, y quería también, quería el control de la mente. Miren, lo que quería controlar es la mente. El diablo está controlando las mentes. Hay que tener cuidado con eso. Él quería el control de las mentes, tanto como el del cuerpo. Los sufrimientos que sus cristianos soportaban los acercaron al Señor y los indujeron a amarse los unos con los otros y a tener un mayor temor y de ofenderlo. Allí donde se amaban las personas más y se unían más a Dios y se amaban unos con los otros porque estaban sufriendo la agonía de la gran persecución. Satanás deseaba llevarlos a desagradar a Dios, entonces perdieran su fortaleza, valor y firmeza. Aunque miles de ellos fueron muertos, otros se levantaban para llenar su lugar. Satanás vio que estaba perdiendo sus tributos y a pesar de que sufrieran persecución y muerte, quedaban asegurados para Jesucristo, para ser los tributos de su reino. Y él trazó planes para pelear de una manera más exitosa en contra del gobierno de Dios y para derribar la iglesia. Aquí lo que estoy leyendo es, ahorita lo voy a explicar, de desarrollarlo un poco. Cada vez más que mataban al pueblo de Dios personas, o sea, mataban 2 personas, venían 10, mataban 10 personas, venían 40. O sea, entre más mataban, más se multiplicaba las personas del pueblo de Dios. Mataban uno, ya venían 10. Por uno que mataban, venían 5 o 6 a la salvación. Así es. No, estos profesaron creer en la crucifixión y en la resurrección de Cristo, sin experimentar un cambio de corazón y Ok, vamos a regresar los aplausos porque me salteé. Vamos a regresar, estamos a derribar la iglesia, ok. Pelear de una manera más exitosa contra el gobierno de Dios y para derribar la iglesia condujo a los idólatras paganos que aceptaran parte de la fe cristiana. Esto ya cuando estamos ahí, cuando el pueblo de Dios se aumentaba y aumentaba, el diablo miraba de que, ay, no, mato, se multiplicaba más. ¿Sabes lo que hizo el diablo? Mejor dice, ahora los voy a infiltrar por dentro, ya no los voy a matar, sino que los voy a infiltrar por dentro usando a mis agentes. Y miren lo que pasó aquí. Hubo infiltración dentro de la iglesia, ya que ya no podía más el diablo de matarlos, porque más se convertía y el diablo estaba perdiendo gente también, porque se convertían al cristianismo, porque miraban la fe de los mártires. Decían, no, esto está muriendo por algo, yo también me voy, porque sabían que ellos tenían fe en un Dios vivo, en un Dios bondadoso,
y las personas dicen, no, yo no quiero perder mi alma y me voy con ellos también y para tener la vida eterna. So, estos profesaron, estos profesaron creer en la crucifixión de la resurrección de Cristo, sin experimentar un cambio de corazón, y se determinaron unirse a los seguidores de Jesús. ¡Oh! ¡Cuán terrible peligro para la iglesia! Fue un tiempo agonía mental. Algunas pensaron que si rebajaban las normas, se unieran a esos idólatras que habían aceptado una porción de la fe cristiana. Ese sería un medio de lograr un medio de lograr su conversión. Satanás estaba tratando de corromper las doctrinas de la Biblia. Finalmente vi que se bajó el estandarte y que esos paganos se unían con los cristianos. Habían sido adoradores de ídolos y aunque profesaban ser cristianos, trajeron consigo la idolatría, cambiaron solamente los objetos de su adoración y a imágenes de santos y aún las imágenes de Cristo, de María, de la Madre de Jesús. Gradualmente, los cristianos se unieron a ellos y la religión cristiana se corrompió, perdiendo la iglesia su pureza y su poder. Algunos se negaron a unirse con ellos y estos perseveraron su pureza y adoración solamente a Dios. No estaban dispuestos a inclinarse ante ninguna imagen de cosa alguna que estuviera en el cielo o abajo de la tierra. Satanás se regocijó por la caída de por la caída de tantas personas. Satanás se regocijó por la caída de tantas personas y luego inició la iglesia apóstata para que obligara a los que querían perseverar en la pureza de su religión y a que se sometieran a sus ceremonias y a la adoración de imágenes, o de lo contrario recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente en contra de la verdadera iglesia de Jesucristo y millones fueron muertos sin misericordia. Cuando estos cristinos se infiltraron, ¿verdad? Cuando esta gente se infiltraron otra vez y todo, había gente remanente, había siempre un remanente y un grupo remanente que eran fiel y no querían inclinarse a estatuas de palo ni nada de eso. Entonces esta gente comenzaron a perseguir a los verdaderos cristianos otra vez. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo, el grupo cristiano estrechó sus filas aún más y sostuvo la bandera más firmemente a medida que muchos caían. Otros se reunían alrededor del estandarte y llenaban sus lugares. Vi la compañía de los idólatras consultando el uno con el otro. Habían fracasado en hacer que los cristianos cederían y convinieran a seguir otro plan. Los vi bajar su bandera, acercarse a esa firme compañía cristiana y hacerles proposiciones. Al principio de sus ofertas fueron rechazadas de plano. Entonces vi al grupo cristiano consultando y algunos dijeron que bajarían el estandarte y que aceptarían las proposiciones y salvarían sus vidas. Y al final cobrarían fuerzas para enarbolar su bandera en medio de esos idólatras paganos. Pero algunos no estaban dispuestos a ceder a ese plan, sino que escogieron firmemente morir sosteniendo su bandera antes que arriarla. Entonces vi a muchos de entre esa compañía cristiana arriar el estandarte y unirse con los paganos, mientras que los que estaban firmes y fieles a la recorrigión y volvieron
y volvieron a enarbolarla, y vi individuos abandonando constantemente la compañía de los que llevaban la bandera pura y, y uniéndose con los idólatras, y estos se juntaron bajo la bandera negra para perseguir a los que estaban llevando el estandarte blanco. Muchos fueron muertos, sin embargo, la bandera blanca fue mantenida en alto y se levantaron individuos para unirse en derredor de ella. Muchos caían afuera de la gracia y mucha gente que mantenía su fe abandonaron su fe para unirse con la oposición. Y eran hermanos, digamos un hermano en Cristo que tú tengas y estabas tú siempre en la fe, y viene el tiempo de la persecución y viene él, se aparta de la fe y te persigue él mismo a ti, que tu mismo hermano en Cristo te persiga a ti mismo por tu fe. Eso se llama apostasía tremenda. Ese hermano podría llegar a recibir las 7 postreras plagas y buen enjuiciado por andar persiguiendo a sus propios hermanos. La Biblia dice que esto se va a repetir, mis queridos hermanos. Se va a volver a repetir porque dice, se entregarán los unos con los otros, la madre contra el padre contra el hijo, y la hija contra la madre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso va a volver a pasar. Los judíos, quienes fueron los primeros a despertar la ira de los paganos en contra de Jesús, no habían de escapar. En la sala de tribunal, mientras Pilato vacilaba en condenar a Jesús, los enfurecidos judíos habían clamado, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. La raza judía experimentó cumplimiento de esa terrible maldición, que ellos se altejaron sobre sí mismos. Los paganos y aquellos que se llamaban cristianos eran igualmente sus enemigos. Los profesos cristianos, en su celo por la cruz de Cristo, porque los judíos habían crucificado a Jesús, pensaron que mientras más sufrimiento pudieran ocasionarles, muchos más agradarían a Dios. Y muchos de esos judíos incrédulos fueron muertos, mientras que otros fueron empujados de lugar en lugar y sufrieron casi toda clase de castigos. La sangre de Cristo y de los discípulos a quienes habían dado muerte estaban sobre ellos y fueron visitados con terribles juicios. La maldición de Dios los seguía y eran un refrán y un objeto de oprobio entre los paganos y entre los cristianos. Eran evitados, despreciados y destatados como si la marca de Caín estuviera sobre ellos. Sin embargo, vi que Dios perseveró milagrosamente a esa raza y los había dispersado por todo el mundo, para que fuesen considerados como un pueblo visitado de manera señalada por una maldición de Dios. Vi que Dios había abandonado a los judíos como nación, y no obstante hay una porción de ellos que será capacitada para arrancar el velo de sus corazones. Todavía algunos verán que la profecía acerca de ellos se ha cumplido y recibirán a Jesús como el Salvador del mundo, y se darán cuenta del juicio de que se convertirán, y se dan cuenta del gran pecado, corrección, y se van a dar cuenta estos judíos del gran pecado de su nación, a rechazar a Jesús y crucificarlo. Miembros individuales del pueblo judío se convertirán, pero como nación ha sido abandonados por Dios para siempre. Miembros individuales del pueblo judío se convertirán, pero como nación ha sido abandonados por Dios para siempre. Lo que les voy a decir una cosa, mis queridos hermanos, estos judíos, acuérdense que los judíos tenían un tiempo de gracia. Y en la Biblia declara, en el libro de Daniel declara que era 70 semanas que le habían dado al pueblo judío para que ellos aceptaran al Mesías
no, 70 semanas se les fue dado al pueblo judío que recapacitara y regresara a los planes de Dios. Estaban en la apostasía los judíos también. Pero cuando vino Jesús, a los de él vino, los de él lo rechazaron. Ellos no aceptaron a Jesús porque pensaban que era un impostor, porque ellos pensaban que su Salvador iba a gobernar todo Israel y salvarlos de la esclavitud de los, parece, de los romanos, ¿verdad? Y todo eso. Ah, ahí estaba, porque los romanos eran grandes enemigos de los judíos en aquel entonces. Pero, ¿qué pasó? Se unieron con los romanos ellos para, decir, para decirle que mataban a Jesús. O sea que los romanos en aquel tiempo eran como los policías, el gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La iglesia se unió con el Estado para perseguir ¿a quién? A Jesús y también a sus seguidores. No aceptaron al Hijo de Dios. Entonces, en el año 70, en el diagrama profético, se cumple días después de cuando pidieron a Esteban en el año 34. Es cuando Dios le dijo, ya estuvo, ahora es para los gentiles a que llamar a Pablo al ministerio. Y por eso Pablo fue levantado para ir hacia los gentiles. Ahora bien, aquí dice, la Biblia dice que Jesús no hace excepción de personas, ¿verdad? Los judíos pueden llegar a salvarse, pero no como nación, sino que como individual. Ahora la salvación es individual en todas las naciones. El Salvador, si hay alguien del Salvador que quiere unirse a Cristo, el pueblo de Dios, es bienvenido. Nada más lo que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su único Salvador personal. Un judío también, un chino también, un griego también, un latino también, un mexicano también. Todos podemos llegar a ser parte del moderno pueblo de Dios que es israelita espiritual o Jerusalén espiritual. Ahora somos judíos espirituales o israelitas espirituales, como las mismas dos, ambas cosas son iguales, ¿verdad? Porque somos adoptados por ¿quién? Por la sangre de un judío que vino a morir por nosotros. Y si él es un judío, y Cristo es un judío, entonces la sangre de él te adopta, y como eres adoptado por su linda sangre, automáticamente de gentil te haces un judío espiritual. Ahora bien, los hermanos que predican, que dicen que el Santo Sábado es para los judíos, pues es para ti también, porque eres adoptado por un judío que murió y dio su sangre por ti. Y como ahora ya eres judío espiritual, en que quieras o no, tienes que obedecer el Santo Sábado, que es parte de los 10 mandamientos. Es un mandatorio del gobierno de Dios. Esas leyes no son leyes de aquí el hombre, sino que vienen de lo alto. Los 10 mandamientos no tienen nada que ver con la ley ceremonial. La ley ceremonial es aparte. La ley de Dios es aparte. No hay que inmiscuir esas dos leyes juntas, porque no tienen nada que ver las dos leyes juntas, sino que están separadas. La ley de Moisés, la ley mosaica, se llama la ley ceremonial, que tenía que ver con los servicios del santuario terrenal, ¿verdad? Entonces tienen que estudiar bien el santuario para entender estas cosas. Habían 7 sábados ceremoniales, también se llamaban sábados, pero ceremoniales, y sábados es con la S final, sábados, porque eran 7 sábados, entre la semana, que caía en cualquier día de la semana. El sábado de los 10 mandamientos, que es el cuarto mandamiento, es el sábado semanal, que viene cada 7 días. Cada 7 días. En veces el sábado ceremonial se juntaba con el sábado semanal, y era doble sábado en veces. ¿Cuándo? Es un estudio profundo sobre el santuario, y así es estudiando el santuario bien, podía llegar a entender que habían otros sábados que no eran parte de la semana, sino que eran fiestas que se llamaban días de reposo o sábados ceremoniales, que caían entre diferentes días de la semana. Caían entre lunes, martes y miércoles. Vamos a hablar en lo moderno, porque en el tiempo viejo se llamaban, los días eran 1, 2, 3, mes 1, del día 2, 3, 4 y 5, etc.
La Biblia menciona números cuando se habla de meses y de días, ¿ok? Ahora bien, ahora ya tienes que saber que el sábado semanal de las 10 mandamientos está vigente, ¿verdad? Pero ahora entrando de vuelta, esta era la persecución, mis queridos hermanos, que acabo de leer aquí, la persecución, y todo eso se repite otra vez. Porque siempre hay un remanente que siempre guarda los mandamientos y es apartado de la gran apostasía que existe hoy en día. Hay un grupo de hermanos que Dios tiene ya levantados con la misma fe y que las normas no han bajado y no van a bajar. Para mí las normas no van, ¿verdad? Yo soy un adventista histórico y así me voy a quedar. Yo creo en los que creían nuestros pioneros, la hermana White, James White, A.T. Jones y todos ellos, ¿verdad? Y yo no voy a bajar las normas del adventismo. El espíritu de profecía que Dios le dio al pueblo de Dios, y no estoy hablando del espíritu de profecía de Génesis, estoy hablando del otro espíritu de profecía, que son los escritos de la sierva del Señor. Yo no les bajo la norma, es la voz y autoridad de cada iglesia. Y la iglesia eres tú y yo. No es unas paredes, no es una gran catedral, no es una organización organizada, sino que Cristo viene por gente, iglesias fieles, como la iglesia eres tú, viene por ti y por mí. Eso hay que ser fieles al mensaje, hay que ser fieles, no solamente hay que ser fieles a Cristo Jesús y obedecer su mensaje y ponerlo por obra. Cristo es número uno primero. Para obedecer los 10 mandamientos tienes que amar primero a Cristo, porque dice Cristo está, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amas, si no lo amas, ni lo guardes porque no te sirve para nada. No te sirve para nada. Si no hay amor en Cristo Jesús, no amas a Cristo, no te sirve para nada tu fe. Es algo que retiñe y avanza y no vas a poder ni avanzar y vas a estar fracasando cada rato. Te lo digo por experiencia. Yo me enamoro de Cristo Jesús. Yo creo que Cristo Jesús me toque mi corazón. Yo creo que Cristo Jesús me cambie, me purifique y porque lo amo, yo guardaré sus mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento, que es el Santo Sábado. Porque es un día de delicia, es un día que es señal entre Dios y el hombre. Es un día para conmemorar la creación de Dios cuando Él hizo los cielos y la tierra y reposó el séptimo día. Es un día de bendición, es un día hermoso, mis hermanos. Gracias por estar conmigo. Ahora voy a orar por ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Perdónanos si no oramos antes de iniciar este tema, pero no era un tema bíblico realmente, sino que era un tema de leer una historia que pasó del pasado y que se vuelve a repetir. Danos fuerza, Señor, a cada uno de nosotros y bendice a las personas que oyen estos temas y que sirve de gran bendición. Bendícenos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La próxima semana vamos a comenzar con el tema ya en orden. En la otra semana vamos a seguir con el tema que se va a llamar el tema el ministerio de la iniquidad para la otra semana, ¿ok? Y que Dios te me guarde y que Dios te bendiga. Bye.